El tubo de Pitot fue inventado por el ingeniero y físico francés Henri Pitot en el año 1732. Fue el primero en medir la rapidez del agua en el río Sena, utilizando el tubo Pitot, aparato de su invención que más adelante se adaptó a los aviones para medir su rapidez en el aire. Para poder comprender el funcionamiento del tubo de Pitot, tenemos que conocer tres definiciones: presión estática, presión dinámica, presión total. Presión estática es la que tiene un fluido independientemente de la velocidad del mismo. Presión dinámica va a depender de la velocidad y densidad del flujo. Y la presión total es la suma de la presión estática y la presión dinámica. Aplicaciones del tubo Pitot. Se utiliza en la aeronáutica para medir su velocidad respecto al aire. El tubo Pitot se sitúa debajo de las alas orientado hacia adelante. Cuando el avión vuela, el aire presiona sobre la abertura del tubo Pitot con una fuerza de gran magnitud. Los barcos también presentan tubo Pitot para medir su velocidad respecto al agua. El tubo Pitot se conecta a la cabeza del velocímetro. Materiales y procedimiento para realizar el tubo de Pitot. Materiales: pistola soldar de 100 watts, un tubo de PVC de 50 centímetros, un balde de 4 litros, una regla, un plumón indeleble, manguera transparente de 50 centímetros y una manguera de media pulgada. Procedimiento: primero se corta la manguera transparente por la mitad. Con la ayuda de la pistola soldar se agujera el tubo de PVC con dos huecos, mediante el cual van a ingresar las dos mangueras transparentes, una en forma de L y la otra recta a una cuarta del tubo de PVC. También con la pistola soldar se hace un agujero en el balde donde va a ingresar el tubo de PVC para que pueda pasar el agua. Se pone la manguera de media pulgada dentro del balde para que pueda ingresar el agua al tubo de PVC y a las dos mangueras transparentes. Con la ayuda del plumón indeleble se señala el ascenso del agua por las dos mangueras transparentes para poder realizar cálculos más adelante. A continuación, aplicamos la ecuación de Bernoulli entre los dos puntos de medición, siendo estos A y B, donde se consideró que el líquido en el punto B debe encontrarse a una altura en reposo. Además, a la ecuación anterior se reemplazó el producto de densidad y gravedad, dejándolo así como peso específico. Al mismo tiempo, se eliminan ciertos valores de la ecuación, como los valores de Z1 y Z2, debido a que ambos valores se encuentran a una misma altura. También se eliminan los valores de pérdida, porque se considera que el líquido ideal y sin fricción, y finalmente no se toma la velocidad en B, porque ésta se encuentra en reposo. De la siguiente manera obtenemos la siguiente ecuación. Despejamos la velocidad, luego multiplicamos por el valor del C correspondido y finalmente ajustamos la fórmula. Experimento. En el siguiente gráfico podemos observar el tubo de Pitot que nosotros hemos realizado, obteniendo como datos lo siguiente: una primera altura de 0,165 metros, una segunda altura de 0,36 metros, un coeficiente de descarga de 0,47 y tiene un diámetro de 1,5 pulgadas. Cabe recalcar que las posiciones de los tubos se ha colocado a 1/4 del radio para poder hallar así la velocidad media. Cálculo. Entonces, para el tubo de 1,5 pulgadas, su velocidad media es igual a 0,47 multiplicado por la raíz de 2 por la gravedad, que es 9,81, por la diferencia de la altura de B y A. Obtenemos el valor de la velocidad, siendo este 1,96 metros sobre segundo.
Además, calculamos también su caudal. Sabemos que la fórmula del caudal es igual a área por la velocidad. En este caso se tomará la velocidad media que se ha calculado, dándonos como resultado que el caudal es igual a 2,234 litros sobre segundos. En conclusión, el tubo de Pitot ha sido un hallazgo muy importante, ya que gracias a ello se puede calcular velocidades del viento en aparatos aéreos y velocidades del agua en barcos. Para obtener buena exactitud debemos tener en cuenta la exactitud de la calibración del instrumento, el número de puntos explorados durante la medición y la precisión con la cual son tomadas. Por otro lado, el tubo de Pitot es fácil y económico. Gracias.